Ha llegado el momento de hablar de Hurricane G. Ay, por fin. Tenía muchas ganas de hacer esta columna. La pateé unas par de veces porque no termino. O sea, tengo un nivel de autoexigencia completamente nocivo. Y hasta que a mí no estuviera bien y tuviera tiempo para cerrarlo bien, no lo iba a hacer. Sí, te pusiste mañosa. Me puse mañosa. Me puse mal. Porque encima necesitaba archivo. Y hay una particularidad de Gloria Rodríguez, en este caso Hurricane G, y es que casi no hay archivo. Y eso es una cagada. Sí. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de esto. Obviamente, la mayoría de las cosas que ustedes van a ver de Hurricane G, que van a poder leer en internet o ver en videos, usualmente tienen que ver con qué es lo que significa para Hurricane G, lo que significa para uno Hurricane G, mejor dicho, por esta cuestión de que realmente, si ustedes se fijan, por ejemplo, en internet, hay solamente una entrevista. Nada más, no hay una mierda, dura 6 minutos y es lo único que hay. Entonces vamos a hablar de Gloria Rodríguez y vamos a seguir sumando al archivo en español un poco de información. Estamos hablando de Brooklyn, de Nueva York, de principios de los 90. Las comunidades latinas ya empezaban a agarrar más lugar dentro del rap y entre todas esas personas aparece Gloria en primera instancia con el grupo de Hit Squad, que después vamos a conocer como Def Squad, ¿sí? Estamos hablando, ¿no?, obviamente de Redman, de Kid Murray, de K-Solo y Erick Sermon. Que acá voy a hacer como el primer paréntesis. Cada vez que nosotros hablamos de Hurricane G, obviamente entendemos que ella rapeaba como solista, también entendemos que rapeaba con su grupo, que ustedes lo van a poder escuchar miles de veces en temas de Redman en diferentes highlights, lo van a escuchar por todos lados, pero cuando hablan de Def Squad y cuando hablan de Hit Squad, no hablan de Hurricane G. Hay cosa que ahí hago el primer sopapo. Son unos soletes. La cuestión acá es que, básicamente, o sea, en resumidas cuentas, una de las cosas que tenía Hurricane G en este primer momento es que vos te dabas cuenta que la piba había nacido y era una boricua hecha y derecha, pero hasta ese entonces, en las primeras colaboraciones que ella empieza a hacer, como en Tonight the Night de Redman en 1992 o We Run Nueva York de Redman también ahí en el disco There Is a Dark Side en 1994, todavía no rapeaba en Spanglish. No se veía eso. Vos te das cuenta que la mina era boricua precisamente por la dicción que tenía a la hora de rapear, ¿sí? Y estamos hablando de esa pequeña arrastrada que tiene al final con un acento medio raro que se va a volver como algo súper particular de ella. Después de eso vamos a verla también que va a aparecer, por ejemplo, en el disco debut de Exhibit, en At Speed of Light, en 2 temas, prácticamente serían Just Maintain y Bird's Eye View. En esas colaboraciones van a ver que ella ya empieza a mechar cuestiones capaz que tienen que ver mucho con el entorno donde ella vivía, pero insisto, todavía no rapeaba en Spanglish, no existía el Spanglish en la vida de ella, todavía no se dejaba como entrever las raíces, pero había como pequeños highlights, o por lo menos, por ejemplo, en la forma, no solamente la forma de hablar, sino también en las pequeñas referencias que hacía, que la mina era efectivamente una boricua hecha y derecha. Y eso en realidad tiene una explicación y viene directamente de esta entrevista que yo les digo que existe, que acá donde la entrevistan unos meses antes de que saliera por primera vez su disco en 1997. Y ahí lo que ella va a explicar es que quería darle una vuelta política, una vuelta personal al disco, y ya se empezaba a ver que en el primer corte ella iba a rapear en Spanglish. Cosa que no era muy común en ese momento. O sea, no era común tener personas que ya empezaran a mostrar versos enteros en español. Y lo que ella dice es que hasta ese momento no lo había hecho porque no estaba bien visto y que por eso no lo hacía antes. No es que en ningún momento ella barajó la idea de poder hacerlo y que no saliera o que no quedara bien, sino que simplemente no estaba bien visto. O sea, Hurricane G también, sepan, ella competía en batallas de freestyle, o sea, competía en esas batallas de rap, y también era conocida por usar el Spanglish. Lo usó por un tiempo y después lo tuvo que dejar de usar porque si no eso lo usaba de latiguillo. O sea, era como regalarles el punchline al otro. Entonces lo deja de usar completamente. O sea, ya había como algún antecedente, aunque sea de Spanglish. Claro, había algunos antecedentes, pero cada vez que salían se tenían que volver a ocultar por ese mismo problema. No estaba bien visto. En 1997 sale el famosísimo disco A Women. Son 13 canciones, una intro y un outro, obviamente enmarcado en esta tormenta, en este
Huracán, que viene a ser Hurricane She. Y por primera vez ahí sí se empiezan a escuchar canciones con versos bilingües, intercalados, o de puro Spanglish, o canciones enteramente rapeadas en español, como vamos a escuchar ahora dentro de un rato. Frases y expresiones súper particulares del español latino. Gloria lo que hace es que ella sabe dónde está parada, desde dónde está rapeando, a quiénes están rapeando y quiénes son los que tienen que escuchar ese disco y se tienen que sentir identificados con eso. Y eso va a estar presente no solamente en la cuestión de rapear en español y usar expresiones y frases típicas del español latino, sino también que va a estar en los samples de, por ejemplo, Los Ángeles Negros, va a estar en las referencias a Celia Cruz, va a estar en las referencias al boxeo, a las comidas típicas, va a estar todo eso presente y a su vez lo que hace, a fin de cuentas, es como una especie de retrato de lo que era la comunidad latina en ese momento y lo que estaba viviendo la comunidad latina en ese momento. Claro, porque yo creo que algo que me llama la atención de ese momento histórico es que la incidencia de la comunidad latina en el hip hop ya era un montón, sí, pero seguían sin salir en la foto. Seguían sin salir en la foto y seguían sin ser reconocidos y hasta hoy en día se sigue sin reconocer que hay cierta raíz o por lo menos un impacto muy grande de la comunidad latina dentro del hip hop que nosotros conocemos en los 90. Sí, además eso de usar el acento, usar samples salseros, viste, como claro, otra cosa, porque sí, claro, sí. Si vos te fijás le empezás a ver los créditos, todos tienen un papá, un tío boricua, claro, viste, obvio. A un dominicano, viste, pero claro. Y después, eso que nosotros vamos a ver y que va a ser como súper particular de ella, es que, claro, o sea, la realidad que ellos vivían es quizás un poco, o sea, era bastante cruda. Las historias que ellas cuentan son historias crudas, pero no pierde delicadeza a la hora de expresarse. O sea, la forma en la que tiene de hablar de su familia, el tema que le dedica a su madre, el tema que le dedica a su barrio, son retratos muy detallados, muy sentidos, muy crudos, porque la realidad de ella era así, pero tiene esta salvedad de que siempre se para desde un lugar muy sensible, afectuoso y hasta dulce a la forma de rapearlo. Ella es muy sensible a la hora de rapear y es muy honesta a la hora de expresarse con lo que está viendo, ¿sí? Entonces ahí vos tenés como una balanza que se arma en todo un proyecto que era sumamente novedoso para ese momento, porque hasta ese entonces no había salido un proyecto tan grande que combinara el Spanglish, el español y los samples latinos y toda la merencoche. Eso no estaba, no existía. Y al tener esta cuestión como en balanza, digamos, es lo que hace la particularidad del storytelling que ella tiene. O sea, poder contar una realidad cruda desde un lugar sensible y poder tener lugar para ser la mina más poronga que vos vas a ver en la comunidad latina, como también iba a ser una dulce rapeándole a la madre, diciéndole, mamá, todo lo que vos me dijiste que iba a pasar pasó, perdóname, yo no quise hacer esto. O sea, ese tipo de cosas están súper presentes. Así que vamos a escuchar un poco de lo que es la primera canción que vamos a tener ahí, que es El Barrio, que es el tema que está rapeado enteramente en español. Bien. Bien, ahí estábamos escuchando a Hurricane She en Barrio. Tengan en cuenta que es sumamente importante en este momento para la comunidad latina tener una canción que uno pueda rapear y escucharse en un tema. O sea, esa es una de las importancias más presentes que vamos a ver de ella. O sea, hay una cuestión que es muy importante y siempre la vamos a recalcar más cuando estamos hablando de comunidades que capaz no tienen tanto reconocimiento, que es poder darle la oportunidad a un montón de gente de escucharse en un tema, ¿sí?
Y eso no solamente va a impactar en la comunidad latina de Estados Unidos, sino que también va a impactar en la comunidad latina sudamericana. Y va a estar recontra presente, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Sepan que este disco se hizo de la mano de Hola Recording, que era House of Latino Artists, y hasta donde se sabe la distribución que se hizo del disco en su momento fue completamente pésima, ¿sí? Era pésima. Y hasta hoy en día lo que sigue pasando es que discos como estos se los entiende como si fuesen discos, como una pequeña gema que uno tiene por ahí guardado, como una pequeña datita que uno tiene que tener en cuenta, pero Rune Kenshi no se la reconoce como parte de las raperas que uno tendría que escuchar. O sea, ya de por sí la lista de raperas es muy chica. Imagínense una rapera latina rapeando en español. Pero, sin embargo, tenía un impacto muy grande. La vamos a ver, por ejemplo, en una colaboración con Elena Puello en su disco debut en 2001. Las vamos a ver haciendo colaboraciones hasta 2011. La vamos a ver, es sumamente nombrada en un montón de canciones, pero últimamente, y lo que pasó, y que ahí es donde se detonó esto que yo les venía a plantear, que es el impacto que ella tiene, cuando ella fallece hace muy poquito, se empiezan a ver en todas las despedidas que se hacen, obviamente en alusión, en Instagram, en Twitter, en redes, un montón de raperas que si uno se pone, presta atención, hay un montón de cosas de Rune Kenshi en los temas que uno está escuchando. Vamos al mejor ejemplo que nosotros tenemos acá, que es la Holy Kay. O sea, la Holy Kay tiene un montón de cosas de Rune Kenshi, y lo vamos a ver en un montón de discos, que la forma en la dicción, no solamente estamos hablando de lo de por ejemplo, que este tema en particular fue uno de los que se le atribuyó como plagio a lo que estaba haciendo Nati Peluso. Acá no importa lo de Nati Peluso. Sí, obviamente podemos llegar a ver que hay cierta dicción más o menos parecida. Sí, obvio. ¿Hay una cuestión del Spanglish parecido? Sí, obvio, pero estamos hablando de gente que escuchó a gente y no gente copiando a otras personas. O sea, eso también se tiene que entender en algún punto. Cuando la comunidad de raperos latinos ve que ya directamente esto como no se puede seguir bombeando, Rune Kenshi va a seguir con algunas colaboraciones bastante esporádicas, pero no va a tener como apariciones súper gigantes después de eso. Prácticamente desaparece. Prácticamente desaparece de la escena. Si nunca apareció en el mercado, ya directamente después pasó a ser totalmente invisible. Exacto. Una de las cosas que va a pasar acá es obviamente la enfermedad que tenía ella. Hasta ese entonces no se sabía de que había fallecido. Bueno, efectivamente había sido cáncer de garganta que venía arrastrando desde hace muchos años. Pero ahora vamos a escuchar primero a las chicas, o sea, a Chris Alanis y a Holy Kay. Les hice a las dos las mismas preguntas, que era cómo habían llegado a ese disco, porque no es un disco fácil, o sea, de fácil acceso. ¿Qué les había pasado cuando escucharon ese disco? ¿Qué tomaron de eso? ¿Y dónde ven ese impacto? Así que primero vamos a escuchar a la Holly. Mientras escuchaba por primera vez Spanish Harlem, se me llenó la cabeza de preguntas. La verdad que dije, ¿qué es esta locura? ¿De dónde salió esta mujer? Necesito saber más. Y bueno, cuando me volví de Buenos Aires, en el tren me puse a guiar sobre ella. Quería saber de dónde era, su discografía y si seguía activa, más que nada porque... Bueno, me acuerdo que el video tiene la estética de como los 90, fines de los 90, de hecho, y nada, encontré All Woman y fue una locura. Me volví a Miramar bompeándolo y como que fue un antes y un después para mí, porque fue como que encontré mucha representación en ella, ¿no? Siendo una mujer dentro de una cultura predominada por hombres, obviamente, pero más que nada una mujer latina, con ese estilo tan único que nunca había escuchado antes. Como te digo, yo escuchaba rap mainstream, ¿viste? Lil Kim, Lauryn Hill, y a lo mejor yo las descubrí cuando tenía 14, ¿no? Más o menos 13, 14, y no eran letras. A ver, yo estaba chiquita en ese momento y no me representaban mucho esas letras. Lo escuchaba porque, nada, sonaba genial. Ahora, una vez que la descubrí, digo, yo necesitaba a esta mujer mientras crecía, ¿no? Porque tocaba temas que realmente me identifican, hablando de su barrio, de su realidad, ¿no? Que, a ver, yo no viví lo que ella vivió, ¿no? Pero un poquito me puedo llegar a ver reflejada en sus letras. Bien, ahí escuchábamos a la Holly y ahí tenemos uno de los primeros puntos importantes de Rune Kenshi, el tema de representación. La representación obviamente es sumamente importante, no va a ser exclusivamente para mujeres, pero sí obviamente por default va a tener un impacto muchísimo más grande en nosotras. Pero otra de las personas que también escuchó este disco y
tuvo una sensación bastante parecida fue Chris Alanis, así que vamos a escucharla a ella. Bueno, la conocí cuando era chica, cuando empecé a indagar más sobre el hip hop yankee. Yo tenía en mi celu, el de despertador, tenía un tema de Eric Sermon, y así fue como llegué a conocer a esta rapera, y me impactó muchísimo, sobre todo la idea de poder ser mujer y poder ser rapera. Como que en ese entonces no era algo que era viable, y fue como un reimpulso, ¿no? En ese momento para decir, che, yo también quiero hacer esto, ¿viste? Bien, ahí estábamos escuchando esa primera parte. ¿Tenés la segunda parte por ahí, Cresta, por favor? Y a mí, bueno, a mí me impactó muchísimo su disco por lo primero que digo, ¿no? Como entenderme y saberme mujer y verme reflejada en otra artista y decir, che, yo también lo puedo hacer. Creo que eso es súper, súper importante, más siendo Hurricane una persona racializada, como decir, che, mira, la loca es negra, es latina y está rapeando con los mejores raperos del mundo, ¿no? Y no por mérito, digo, no por ser mujer ni porque le dieron el espacio, sino porque ella estuvo en todos los inicios del hip hop, fue una de las precursoras del movimiento, y de repente estaba ahí, ¿me entendés? Parada a la par de Das Effect, de Pharoah Monch, de Talib Kweli, parada ahí la loca, tirando su magia. Lo que dice acá Chris. Es que es muy importante tener en cuenta esto. Cuando preguntan, no, ¿por qué? ¿Por qué hacen como esta cuestión súper fijada de las minas que tiene que estar en la cultura, que se lo tienen que ganar? Sí, ya lo entendimos, ya te vimos, Amerito, está todo bien. El problema es que a veces es necesario ver a alguien parecido a vos encima del escenario para entender que uno puede estar ahí. Y estamos hablando de dos generaciones completamente distintas. Capaz estamos hablando de Chris, que Chris ya en los 2000 ya estaba haciendo su música. Holly en este caso no, todavía, o sea, ya era bastante chica. Pero Chris lo que tiene es la primera vez de poder verse en la posibilidad de. Entonces uno de los impactos más grandes va a ser este. Lo que hace Hurricane G es abrir una puerta para que entren un montón de latinas a escena. O sea, y que se entienda y que se acepte de que eso es algo en sí mismo. Y que es completamente viable y posible. Así que vamos a seguir escuchando, en este caso, otra vez, a la Holly, donde se vio más fuerte el disco en ella. Siento que ella, con su música y su manera tan única de rapear, dejó un legado muy importante, no solo para las mujeres ni para el rap latino, sino para la cultura en general, representando ese choque de culturas, de idiomas, ¿no? Del inglés, del español, el spanglish, como se le dice. Y a pesar de haber sacado un solo disco, supo tener un poder muy grande que para mí es el poder característico del MC, en este caso de la MC, que es el poder de la representación, ¿no? Mira, la realidad es que si no hubiese existido Hurricane G, yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, ella pavimentó el camino para que un montón de otros raperas y raperos puedan hacer lo que hacen hoy en día, y nada, siempre voy a estar sumamente agradecida. Bien, ejemplo clarísimo de lo que estamos diciendo. Y además, me parece que ahí Holly asoma algo que también está bueno, que no solamente fue una puerta de entrada para un montón de mujeres, claro, sino que para los latinos en general. Claro, los latinos en general, hay un tema que también que empezaba a hacer el rejunte de latinos. Los latinos obviamente en ese momento se estaban moviendo juntos por esta cuestión de que en muchos casos no estaba bien visto rapear en español, como que era algo que le estaban sacando a otros, o sea, como que había otros que sentían que le estaban robando. Entonces es muy importante acá entender que en los 90 ya era importante en el hecho de decir el rap latino existe como algo en sí mismo, y después más adelante lo vamos a ver en esta cuestión de decir hay algo de la latinidad del hip hop que en realidad estaba ahí y nos pertenece en algún punto. Y Gloria lo que viene a traer es esto, o sea, decir, abre la puerta y te dice, sí, estábamos acá, estábamos presentes, y hay algo de estos inicios que a nosotros también nos corresponde. Por ley y por derecho de piso nos corresponde.
Y ahora vamos a escuchar la última que tenía para decir Chris. Siento que es muy importante todo el movimiento que ella plasmó en ese momento, justamente porque, por ejemplo, fue la primer rapera que yo escuché en Spanglish. Y si no me equivoco, es un género que lo inventó prácticamente ella, ¿no? Porque imagínate, la chabona sacó un disco en esa época súper novedoso donde mezclaba el español con el inglés. Y era nuestra referente latina rapeando en medio de todos los yanquis, ¿no? Siempre se habló de que el rap es yanqui, de que no tiene absolutamente ninguna raíz latina. Yo cuando era chica y hasta el día de hoy me siguen diciendo como ¿por qué hago un género que no me pertenece? Y es hermoso saber que sí nos pertenece gracias a ella, ¿no? Gracias a su paso por el Bronx, por Harlem, gracias a su migración, y poder entender que ella estuvo ahí, ¿no? En ese momento tan importante, aportando a todo lo que hoy sería el hip hop en masa. O sea, entonces tenemos el impacto de Burger King es como muy claro, ¿sí? Pero siempre lo que nos va a causar curiosidad es esto. Yo pensaba, por ejemplo, que algunos habían llegado por el tema de Ari Puello, capaz por una cuestión de recomendación de YouTube, pero es necesario tenerla presente y tenerla como una pionera, como una referente en todo lo que nosotros vemos, porque el impacto de ella con un disco solo fue real y es recontra palpable, y eso es lo que tiene. Como veíamos acá, hay mucho muchacho, acá hay toda una escuela que sale de ahí, y que vos ves que, por ejemplo, Bejo mamó mucho muchacho hasta la muerte. Bueno, acá estamos viendo exactamente lo mismo. O sea, estamos viendo toda una camada, 3 generaciones distintas incluso, de que están influenciados con un disco solo. Entonces, está bueno que repasen el disco de Breaking G, porque lo que tiene es que vos escuchás ese disco una vez y no lo dejas de escuchar en otras personas. Entonces es como un lugar que es necesario ir y repasar, abrazar, enaltecer en lo que quieran, porque es necesario para poder entender por qué está pasando esto ahora y qué es lo que abrió la posibilidad de que esto esté pasando.